Estimados amigos, nuevamente un saludo cordial para todos y cada uno de ustedes. Les habla Mario Chese desde Lima, Perú. Aquí tenemos nosotros una atalaya del año 2016, 2016, página 25 y párrafo 11. También vamos a ver el párrafo 10. ¿Qué es lo que dicen estos dos párrafos? Dice, debemos tratar con el debido respeto a quienes Jehová ha elegido para que vayan al cielo. Una manera de hacerlo es evitando preguntarles cómo saben que son ungidos. No debemos meternos en asuntos ajenos. Sigue diciendo la Watchtower. Tratar a los ungidos igual que a los demás hermanos nos protege de un grave peligro. La Biblia dice que pueden colarse falsos hermanos, entre comillas, eh, dentro de la congregación. Quizás hasta afirmen que son ungidos. Y para esto citan dos pasajes. Uno es de Gálatas 2, 4 y 5 y el otro es 1 Juan 2, 19. Pero curiosamente, estos dos textos bíblicos no tienen que ver nada con falsos hermanos que afirmarán ser ungidos. No dice nada estos dos pasajes al respecto, que se presentarán falsos hermanos dentro de la congregación que afirmarán ser ungidos. Y el hecho es muy sencillo. Estos dos pasajes, escritos uno por Pablo y otro por Juan, se está dirigiendo pues a, a las personas que eran todas ungidas, porque para la Watchtower en el primer siglo todos eran ungidos. De modo que estos dos pasajes no nos está advirtiendo en contra de falsos hermanos que afirmarían ser ungidos, porque en realidad esto del ungimiento no era algo como un privilegio de algunos cuantos, sino que todos eran en ese entonces ungidos según la Watchtower. Así que si aparecía alguien por allí diciendo que era ungido, que se sentía ungido, pues no sería de sorpresa, como podría serlo en estos tiempos, cuando tenemos que solamente son ungidos algunos cuantos, dentro de tantos millones de testigos de Jehová. En aquel entonces todos eran ungidos. Estos dos textos, estimados amigos, no tienen nada que ver con una advertencia contra los falsos hermanos que aparecerían en la congregación afirmando ser ungidos. Por ejemplo, en Gálatas 2, 4 y 5, que es el primer texto que cita, los primeros dos versículos, dicen, y eso por causa de los falsos hermanos que se entraban secretamente para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para ponernos en servidumbre. Aquí habla de falsos hermanos que entraban secretamente ¿para qué? Para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para ponernos en servidumbre, nada más. Y en el versículo 5 dice, a los cuales ni aun por una hora cedimos, sujetándonos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Luego tenemos, estimados amigos, eh, el texto de 1 Juan 2.19 que cita la Watchtower como prueba de que se introducirían falsos hermanos afirmando ser ungidos, no dice nada al respecto a este texto de 1 Juan 2.19, no dice nada con respecto a ese asunto de falsos ungidos. Dice, salieron de nosotros, mas no eran de nosotros, porque si fueran de nosotros, hubieran cierto permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que todos no son de nosotros. Aquí, estimados amigos, nada tiene que hablar, o que ver, perdón, no tiene que eh, tratar, ¿no?, sobre falsos maestros o falsos cristianos que afirmarían ser ungidos. Aquí no se habla nada al respecto, en absoluto, pero
La Watchtower cita estos versículos para tener algo que mostrar, para poder reforzar su extraña enseñanza, ¿no? Cuando dice que falsos hermanos dentro de la congregación afirmarán que son ungidos. Estos pasajes no dicen nada al respecto. No nos están advirtiendo de falsos hermanos que afirmarán ser ungidos. Pero la Watchtower, claro, dice también por otro lado que no debemos meternos, no tenemos que estar husmeando en asuntos ajenos, ni preguntarle a un ungido cómo sabe que es ungido. Pero claro, eso es lo que dice la Watchtower, ¿no es cierto? No tiene que preguntarles, no hay que meterse en asuntos ajenos. Pero esto lo dicen porque, claro, no saben cómo eh, demostrar los mismos ungidos de la Watchtower que son ungidos. ¿Cómo es que saben que tienen esperanza celestial? Han inventado una serie de cuentos e historias para poder contestar esta inquietud de la mayoría. ¿Cómo sabe usted, hermano ungido, que es un ungido? Y por supuesto se han encontrado en aprietos y todavía se encuentran en aprietos. Por eso en esta revista de la Atalaya, del 1.16, página 25, el párrafo 11, dice que nosotros debemos respetar a los ungidos y no preguntarles cómo saben que son ungidos, porque no debemos meternos en asuntos ajenos. Entonces, como la misma Watchtower se encuentra en ese problema, no saben cómo dar una respuesta concreta y certera de cómo saber que uno es ungido, pues cuando se presenta un hermano que dice sentirse ungido, lo primero que dice acá en la Watchtower es que aparecerán falsos hermanos. Ya de frente lo señalan como falsos hermanos a todos aquellos que dentro de la congregación afirman que son ungidos, ¿no? Y esto es injusto, totalmente injusto, porque puede darse el caso, pues, que una persona sienta que es ungida, que siente el llamado celestial, porque es algo tan subjetivo esto, que puede darse el caso que sea verdad, puede ser también un engaño, pero la Watchtower no sabe cómo enfrentar estos casos de hermanos que se sienten ungidos, que sienten el llamado, y entonces para evitar que el número de ungidos aumente, de frente dicen, no, estos son falsos hermanos. Estos son gente, individuos que se han introducido, se han metido en la congregación de forma sigilosa, ¿no? Para ostentar un cargo que no les corresponde, ¿no? Y quieren engañarnos. Pero ¿qué pasa si esta persona tiene pues 20 años o tal vez 30 años en la verdad y de un día para otro dice, bueno, yo me siento un ungido, siente un cambio en su corazón de que Dios lo está premiando por su fidelidad y le dice, tú vas a ser el siguiente ungido, tú eres un ungido. Y esa persona piensa así. Claro, la Watchtower va a decir, no, 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 hermanito, usted este, se ha dejado engañar por el diablo. Usted se ha dejado seducir por voces diabólicas, ¿no? Así que, por favor, retráctese, arrepiéntase y, bueno, y regrese a su cordura, ¿no? Y siga siendo usted lo que era un miembro de las otras ovejas. De lo contrario, si persiste en ello, vamos a tener que tomar medidas correctivas. Yo me acuerdo que cuando yo era testigo de Jehová, había un norteamericano, casado, sin hijos, claro, misionero, que servía en la casa Betel en Lima, no en la sucursal, quiero decir, de Lima, y por 30 años fue un miembro de las otras ovejas, hasta que un día sintió el llamado celestial
y declaró que él se sentía ungido. Y nadie lo corrigió. Nadie le dijo, no, usted está loco. Usted tiene un llamado equivocado. No, claro, él era norteamericano, cara pálida, y bueno, debe ser, debe ser. Y terminó siendo un ungido. Era uno de los 3 ancianos que era ungido. Los demás ancianos no lo eran y se encontraban en desventaja frente a este gringo que pasó de ser un anciano como ellos a ser un ungido, más a su vez un miembro de, de este número menor de 144,000 de la manada pequeña. Ya lo empezaron a ver a él un poco más con, digamos, respeto, admiración, y su palabra era ley. Si los tres ancianos se reunían, finalmente se hacía lo que el anciano ungido decía, y los demás tenían que agachar la cabeza. Pero en ese caso, pues no es este gringo no era un falso hermano. ¿Por qué? Porque tenía 30 años en la organización, era fiel y por lo tanto su llamamiento era seguro. Pero ¿qué pasa si es una persona, como ocurrió, he visto yo, hermanos que habían estado 20 años en la congregación, que eran chaparritos, morenitos, eh, indígenas, ¿no? De rasgos de indígenas, como son la mayoría de mis paisanos, ¿no es cierto? Nuestro país es un país donde descendemos de los incas. Los incas no eran altos ni rubios, sino eran, bueno, todos sabemos cómo somos nosotros los peruanos. Y entonces, estimados amigos, no podía ser un ungido, no puede ser. No, hermanito, corríjase. Usted no, a usted le parece, pero yo tengo 25 años en la verdad, soy fiel y todo, y ahora siento que tengo un llamado celestial. Entonces me acuerdo que los ancianos tuvieron que cuadrarlo y decirle, no, no, usted o corríjase o si no va a tener que ser este, disciplinado. Y persistía en su sentimiento y finalmente terminaron siendo disciplinados duramente, ¿no? Yo fui testigo de ello de una persona, de un paisano mío peruano, que fue rechazado y considerado como un loquito, pues, ¿no? Y un hombre normal, coherente, pero hasta que no tuviera el fenotipo, ¿no? Las características que debe tener supuestamente un heredero celestial, ¿no? Cara pálida, de un país desarrollado, ¿no? Ahí, entonces se ponía en duda su llamamiento. Y por eso es que la Watchtower dice, no, no, estos hermanos son falsos. Aquellos que se introducen a la congregación y que afirman ser ungidos son falsos hermanos, de frente, a rajatabla. Y no ocurrió lo mismo con este hermano norteamericano, que por 30 años era el que se encargaba de la sucursal, ¿no? Un norteamericano, era un hermano común como nosotros, corriente, o como lo que éramos nosotros en mi familia, ¿no? De las otras ovejas, ¿no? Como son la mayoría los testigos de Jehová de las otras ovejas. Él pasó de ser uno de los miembros de las otras ovejas a ser uno de la cúpula. Y así él buscaba, indudablemente, tener mayor autoridad, admiración, respeto dentro de los peruanos y, ¿por qué no?, de, cualquiera que supiera que era un ungido dentro de la Watchtower, ya lo verían a él pues como un hombre que tenía ciertas cualidades espirituales superiores, ¿no? Y lo que él apuntaba seguramente era terminar mañana, ser parte del cuerpo gobernante, ¿no? Que quería escalar posiciones, un poco de ambición. Pero ahí estuvo. Que dicho sea de paso, que tuviera cualidades espirituales mejores que cualquier hermano que yo conocí, pues no puedo afirmar eso. Creo que tenía peores cualidades espirituales, porque era arrogante, petulante, era burlón, sarcástico, y así
fue aceptado como ungido. Como ungido. En cambio, un hermano humilde, un peruano, trabajador, un buen padre de familia, con hijos en sujeción y todo esto, cuando dijo que sentía el ungimiento, pues dijo, no, usted tranquilo nomás, no se pase de la raya. Así es como funciona esto, pues por eso que no quieren que uno le pregunte a un ungido cómo sabe que es ungido, porque eso es entrometerse en asuntos ajenos, porque claro, no saben cómo decirle al testigo de Jehová lo que sienten los ungidos para justamente ser de la clase de la manada pequeña. No saben qué decir a esta gran grey de seguidores de las otras ovejas. ¿Cómo exactamente se puede saber que un ungido lo es? Y no simplemente que es una cosa que se lo ha imaginado o que cree engañosamente en su corazón. No saben cómo explicar, ¿no? Ellos no saben cómo decir si realmente alguien es verdaderamente ungido y otro no. No, no saben, simplemente dicen, yo siento el llamado celestial y punto. Y con eso decide, ¿no? La central de Estados Unidos quién debe ser ungido o no. Porque no hay otra forma, pues, no hay otra forma. Y si alguien se atreve a decir que es un ungido y siente el ungimiento, inmediatamente rajatabla. No, esos son falsos hermanos que se introducen dentro de la congregación y que afirman ser ungidos, pues, ¿no? Y citan estos dos pasajes que nada dicen al respecto, nada en absoluto dicen al respecto. Pues esta es la organización de la Watchtower, ¿no? Llena de mitos, cuentos, ¿no? Que realmente ya nos tienen hartos, ¿no? Porque hay que tener un poco de sentido común para darse cuenta de que hay algo acá que no anda bien, ¿no es cierto? ¿No? ¿Cómo sabe el ungido que es ungido? Y no quieren que le preguntemos al ungido cómo sabe que es ungido, porque es una falta de respeto, cuando en realidad el apóstol, en las escrituras en general, se nos dice que tenemos que dar razón de nuestra fe a los que nos pidan, ¿no? La razón de la esperanza que hay en uno, ¿no? No que, digamos, no te metas en un asunto personal mío, no, tienen que estar preparados para dar respuesta a la esperanza que tienen. Sin embargo, no quieren que se les pregunte a los ungidos cómo saben que su esperanza celestial es verdadera y no simplemente un engaño satánico, ¿no? Una mentira o un capricho o una cosa que se les han imaginado eh, en general los ungidos, ¿no? Y ahí hay un problema grave que tienen la Watchtower hasta el día de hoy que solucionar y no lo pueden hacer. Y no lo van a poder hacer. Porque solamente existe una sola esperanza, un solo llamado para todos. No dos. No dos. Un solo llamado, una sola fe, una sola esperanza de vuestra vocación. Un solo Señor, un solo Dios, ¿no es cierto? Punto. Pero estos inventan una esperanza celestial que no tiene, pues, forma de probarse con las escrituras. ¿No? El famoso llamado celestial, ¿no? Para los ungidos, para ir al cielo. No hay forma. ¿Escucharon acaso una voz que dice, oye, Juan Pérez, yo quiero que tú seas uno de las personas que va a gobernar con mi hijo? Tú eres un ungido. Te he visto que eres un hombre fiel, probo, ¿no? Eso se va a ver cuando uno muera. Y Dios dirá quiénes merecen y no merecen, ¿no? Mientras tanto, todos los días estamos en prueba. Mientras estemos en esta vida, todavía estamos a prueba, estamos siendo observados y vigilados. Nadie puede recibir un premio sin antes haber demostrado su fidelidad hasta la muerte. Esta es la idea, ¿no? Pero ya la Watchtower da a los ungidos ya de frente al cielo, además, cuando todavía no han demostrado si son fieles o no, ¿no? Y la verdad es que estos cuentos, estos mitos no hacen sino dividir, ¿no?
al rebaño y crear una casta que mm, domina con mano fuerte, con el pretexto que ellos sí son llenos del Espíritu Santo, que ellos sí tienen eh, autoridad, puesto que eh, el Señor los ha puesto a ellos para dar elementos de su debido tiempo, esto en el caso del esclavo, y por lo tanto hay que escucharlos y respetarlos y acatar todo lo que ellos dicen, a pesar que dicen, pues no estamos inspirados, por si acaso nos podemos equivocar. Antes creíamos, antes pensábamos, pues ahora vamos a corregir. Qué raro, ¿no? Un grupo selecto de Dios que tiene que estar cambiando cada rato su punto de vista. Parece que el Dios que los está guiando no tiene mucha estabilidad y credibilidad, ¿no? Eso es lo triste. Y después se dice que son ungidos, ungidos para meter la pata, como lo han venido siendo desde que se fundó esta organización, estimados amigos. Bueno, gracias y como siempre será hasta un nuevo video. Chao, cuídense.